siguiente tema que vamos a trabajar es transformación de coordenadas geográficas a coordenadas rectangulares y polares. Para este tema, nosotros lo único que debemos recordar es cómo está representado un vector en coordenadas geográficas. Recordar, según lo que ya habíamos visto en los videos anteriores también, que un vector que está en coordenadas geográficas puede estar dado, por ejemplo, un vector V mayúscula en este caso. Nosotros podemos tener, siempre vamos a tener el módulo de ese vector y obviamente mi eje de referencia va a ser el eje norte-sur, o sea el eje y ahí me voy a desviar phi grados hacia el este o hacia el oeste. Es una particularidad que tiene para las coordenadas geográficas. Es así que es importante cómo nosotros tenemos que hacer la transformación para coordenadas rectangulares, que es el primer paso fundamental que podemos usar, y hay que usar unas fórmulas de igual manera como las coordenadas polares, solo que hay que tomar en cuenta muy claro aquí porque el triángulo ya no está con, el ángulo no está con base al eje X, sino en base al eje Y, por lo tanto debemos recordar la siguiente forma. Entonces tenemos que encontrar la componente, en este caso la componente del vector en el eje X y debería encontrar la componente del vector en el eje Y. Para encontrar la componente en el eje X y en el eje Y, primero yo debo graficar este sistema de coordenadas en el plano para poder ubicar y detectar qué signo tiene la componente X y qué signo tiene el eje Y. Puede ser que tenga signo positivo o negativo, tanto X como Y, dependiendo de cómo, en qué cuadrante se encuentre este plano cartesiano, ¿no? Tomamos el módulo del vector que está en el dato, obviamente, y multiplicamos aquí por el seno. En X utiliza el seno del ángulo geográfico phi y en el otro caso coseno del ángulo geográfico phi. Si nosotros tenemos claro este concepto importantísimo para hacer de manera directa, porque a veces hacen sacar triángulos, hacen mucha vuelta para entender este tema, entonces nosotros vamos a entender de esta manera con un ejemplo, vamos a practicar realizando un ejemplo de manera práctica, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a dar un vector, qué sé yo, vamos a dar un vector Q, ya que tenga de módulo 10 por decir, en este caso estoy poniendo solamente un ejemplo y supongamos que aquí tengo del sur 40 grados hacia el oeste, ya aparece 540 grados, déjenme poner bien la S, entonces aquí vamos a poner sur 40 grados hacia el oeste, ya, entonces ese es mi dato que yo tengo para representar, ahí parece 8 vueltas, mejor vamos a poner, ya ahí está, sur 40 grados hacia el oeste. Entonces, en este caso no se olviden ese de sur o 40 grados hacia el oeste. Para yo representar gráficamente debo dibujar el plano cartesiano. Dibujamos el plano cartesiano. Ponemos eje Y y eje X. Y obviamente para fin de coordenadas geográficas, este sería el norte, esto sería el este, esto sería el sur y obviamente acá tendríamos el oeste. Por supuesto, en este ejemplo nosotros tenemos que estar representado un vector de módulo 10 cuya orientación o dirección está del sur 40 grados hacia el oeste. ¿Dónde está? Del sur. Aquí en este cuadrante estaría en el tercer cuadrante. Donde voy a coger sur 40 grados aproximadamente. Sur 40 grados aproximadamente hacia el oeste. Ahí estaría prácticamente el vector gráficamente pudiendo representar y esto nos da la pauta que yo podría encontrar directamente mi ángulo polar. Si ustedes se dan cuenta, observan aquí detenidamente y son detallistas, este ángulo también podría encontrar porque recuerden que este cuadrante vale 90 grados y si yo tengo 40 grados, ¿cuánto me falta para que complete de 40 a 90? Me falta 50 grados. Tendría este ángulo vale 50 grados. Y ahora tomemos referencia del ángulo polar que yo necesito medir. El ángulo polar se mide desde el eje X positivo hacia donde se encuentra el vector. Entonces aquí está X positivo, doy la vuelta completa hasta que llego al vector.
Si ustedes se dan cuenta, al dar la vuelta tengo que recorrer primero 90, después otros 90 serían 180 y finalmente debo sumar 50 grados. Por lo tanto, este ángulo θ yo puedo ya encontrar directamente, este sería el ángulo φ, que ya está dado directamente en el dato. Entonces θ yo puedo encontrar gráficamente al sumar a 180 grados, le sumaría ese ángulo que nos hemos calculado que son 50 grados. Sumamos 180 más 50, el resultado me da 230 grados. Ya tengo el vector en coordenadas polares. Entonces escribo el vector en coordenadas polares directamente, digo esto vale módulo 10 y tengo que el ángulo es 230 grados. Se acabó, ya está en coordenadas polares. Ahora, necesito encontrar coordenadas rectangulares. Para eso yo, como ya dibujé, entonces debo encontrar componente X y componente Y. Para la componente X y para la componente Y debo tomar el módulo. En ambos casos el módulo de este vector Q es 10. Debo verificar el signo. Ojo aquí, el signo de X, si ven X, en este caso X está acá. Para este vector que está aquí es X negativo, entonces sería X negativo. Para Y está hacia abajo, también sería Y negativo. Y multiplicaríamos seno del ángulo geográfico, que en este caso son 40 grados. Y el otro coseno de 40 grados. Tal cual me indica la fórmula que están aquí, ¿no? Tal cual. Y solamente lo que hago es calcular metiendo en la calculadora esos datos. Entonces, de donde yo obtengo el valor de X y tengo el valor de Y. ¿Cuánto obtendremos el valor de cada uno? Entonces sería 10 seno de 40, que me da un resultado de 6,43 menos 6,43 para X. Y para Y sería también negativo, pero 10 por coseno de 40 grados, que me da un valor de 7,66 menos 7,66. Ya teniendo esos datos, entonces yo ya puedo escribir el vector en coordenadas rectangulares, que ha sido muy fácil y sencillo, donde Q ha sido igual a menos 6,43 y Y menos 7,66. Y con eso nosotros hemos resuelto un ejercicio fácil, ¿no? Ya, perfecto. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, entonces voy a borrar este ejercicio que hemos realizado para poder hacer otro ejemplo. Entonces voy a dejar el formulario como tal y vamos a hacer otro ejemplo para que nosotros tengamos claros la resolución de estos problemas. Supongamos que ahora tengo un ejemplo donde digo que el vector R tiene un módulo de 15, ¿ya? Y del norte se va a desviar 53 grados hacia el este. Entonces, primer paso, ya de aquí ya no vamos a tardar mucho graficando. Entonces digo, vamos, fácil esto. Entonces yo tardo y trabajemos rapidito, ¿no? Tengo el eje Y, tengo el eje X. No se olviden que aquí estaría el norte, aquí estaría el sur, acá estaría el este y acá estaría el oeste. Recordar, entonces yo para graficar este vector dice que este mide 53 grados hacia el este, del norte mido 53 grados hacia el este es el vector R.
Entonces esto vale 53 grados. Entonces tenemos este ángulo que vale 53 grados porque miren del norte hacia el este. Básicamente yo puedo aquí rápidamente encontrar el ángulo polar porque el ángulo polar se mide siempre del eje X positivo hasta donde está el vector. En este caso aquí está el vector y coincide que en este caso es un ángulo agudo, ¿no? Este es teta porque medimos del eje X positivo hacia el vector y sería la diferencia de 90 grados porque si yo tengo 53 aquí tendríamos 37 grados y ese sería mi ángulo polar. Ya puedo escribir coordenadas polares rápidamente. Pongo el módulo que vale 15 y la coordenada polar. Como saben que el ángulo polar se mide siempre del eje X positivo hasta donde está el vector. Entonces en este caso salió este pequeño porque sería la diferencia de 90 grados de los 53 que ya teníamos en las coordenadas geográficas. Por lo tanto tendríamos el ángulo de 37 grados como ángulo polar. Luego que nosotros ya tenemos esto, podemos transformar rápidamente, aplicamos la fórmula, entonces tengo que encontrar Rx y tengo que encontrar Ry, aplicamos la fórmula, debo verificar, en este caso X es positivo, ¿sí ven? X es positivo para este vector, Y también sería positivo, por lo tanto no me hago lío, tendría 15 multiplicado por el seno de 37 grados y el otro sería 15 multiplicado por el coseno de 37. Multiplicamos 15 seno de 37 y me da el resultado de 9, prácticamente redondeado, 9. Y el otro me daría 15 por el coseno de 37, me da un resultado de 12 redondeado también. Entonces ya tendría en coordenadas rectangulares, las coordenadas rectangulares para este vector R estaría dado por el valor de 9 en X y 12 en el eje Y. Aquí estarían coordenadas rectangulares y aquí están coordenadas polares. Y listo, se acabó esta transformación. Como ven, es muy sencillo, solamente usando las fórmulas que hemos colocado en este dato. No se olviden, siempre este dato que hemos colocado en referencia, voy a volver a encerrar, esta es fórmula que convierte directamente de las coordenadas geográficas a coordenadas rectangulares de manera directa. Espero que haya sido una ayuda con este temas que hemos acabado de explicar. No se olviden siempre, siempre, siempre de suscribirse, siempre de compartir, invitar amigos y compartir en sus redes sociales, en Instagram, en YouTube. También pueden compartirlo en TikTok si ustedes desean, haciendo o descargándose el video de manera corta. Muchas gracias por todo. Bendiciones.